Sterling Maddox contempló el horizonte, donde 70 guerreros apaches, inmóviles sobre sus caballos, lo observaban. Habían estado allí desde el amanecer, silenciosos como una piedra tallada, sin avanzar ni retroceder, simplemente observando. Tocó la funda vacía a su lado, no por un arma que no tuviera, sino por la tranquilidad que sentía igual de ausente. Ayer, esta misma cresta había estado vacía. Ayer había tomado una decisión que parecía sencilla. Ayer había entregado su único caballo para llevar a una mujer apache, herida, a un lugar seguro, dejándose abandonado a 30 kilómetros del asentamiento más cercano. Ahora, esos 70 guerreros sostenían algo en sus manos que no tenía sentido. Cada uno llevaba una sola pluma blanca, pero Sterling nunca había visto a los apaches usar plumas blancas para nada, ni siquiera para pintura de guerra, no para las ceremonias de las que había oído hablar, nada. La mujer, Ayana, cuyo nombre había susurrado antes de perder el conocimiento, no se veía entre ellos. Sterling esperaba flechas, esperaba gritos de guerra, esperaba pagar por cruzar a territorio apache, incluso con buenas intenciones. En cambio, simplemente lo observaban, y ese silencio parecía más peligroso que cualquier grito de guerra, porque en todos sus años en la frontera, Sterling sabía algo que nunca cambiaba. Los apaches siempre tenían una razón para todo lo que hacían, y la razón que llevó a 70 guerreros a sentarse en perfecta formación, sosteniendo plumas blancas mientras observaban fijamente a un solo vaquero desarmado, era algo que no podía comprender. Pero a medida que el sol de la mañana ascendía, proyectando largas sombras entre él y los silenciosos guerreros, Sterling comenzó a comprender que entregar su caballo había puesto en marcha algo que seguía reglas que desconocía, algo que le exigiría más de lo que jamás imaginó. La pregunta no era qué querían de él. La pregunta era qué había acordado sin saberlo. El recuerdo del día anterior ardía en la mente de Sterling mientras observaba a los guerreros inmóviles. Cabalgaba por el cañón cuando oyó el suave gemido que resonaba en las paredes rocosas. Siguiendo el sonido, la encontró desplomada junto al lecho seco de un arroyo, con sangre filtrándose a través de un vendaje improvisado alrededor de su pierna. La herida parecía infectada, y la fiebre le calentaba la piel al tacto. Cualquier hombre sensato se habría marchado. El territorio apache significaba la muerte para los intrusos, y ayudar a una de sus mujeres podía considerarse un insulto o algo peor. Pero algo en los ojos oscuros de Ayana lo había detenido en seco. No era exactamente una súplica, sino una especie de dignidad resignada que le recordaba a su propia hermana en sus últimos momentos. Sterling había subido a Ayana a su caballo sin decir palabra. Estaba demasiado débil para protestar, recuperando la conciencia a ratos mientras él guiaba al animal a pie por el terreno rocoso. Durante 6 horas caminó junto a su caballo mientras ella se desplomaba en la silla, susurrando de vez en cuando palabras en apache que él no entendía. Cuando finalmente llegaron al límite de su territorio, marcado por 3 distintivas piedras rojas, la ayudó a bajar y la vio tambalearse hacia un grupo de viviendas tradicionales a lo lejos. Entonces hizo algo que seguía sin tener sentido para él. En lugar de llevar a su caballo de vuelta, le dio una palmada en el flanco al animal y lo envió tras ella. El caballo seguía a Ayana como un perro fiel, y Sterling se quedó allí con las manos vacías, viendo cómo su única posesión valiosa desaparecía en territorio apache. Ahora, 18 horas después, le dolían las piernas de caminar toda la noche. Casi se le había acabado el agua, y 70 guerreros apaches lo trataban como un rompecabezas que debían resolver. Las plumas blancas reflejaban la luz de la mañana,
pero su significado seguía siendo tan misterioso como el silencio que se extendía entre la cresta y donde se encontraba Sterling. Uno de los guerreros, un hombre con canas que le salpicaban el pelo negro, levantó la mano ligeramente. Los demás respondieron al instante, cambiando la formación de sus caballos. No amenazante, sino deliberado, calculado, como piezas moviéndose en un tablero de ajedrez según reglas que Sterling jamás había aprendido. El guerrero que iba en cabeza comenzó a descender la cresta, aún con su pluma blanca en la mano. Los demás permanecieron completamente inmóviles. Pero Sterling sintió su atención como un peso físico. Su instinto le gritaba que corriera. Pero, ¿a dónde podría ir a pie en ese paisaje infinito? Al acercarse el guerrero, Sterling notó algo que le heló la sangre. El hombre llevaba un collar de huesos pequeños, y de su cinturón colgaba un cabello castaño que le resultaba inquietantemente familiar. El color coincidía exactamente con el del propio Sterling, pero los ojos del guerrero no reflejaban ira ni sed de sangre. En cambio, mostraban algo mucho más inquietante. Demostraban expectación, como si Sterling debiera comprender algo que se le escapaba por completo. El guerrero se detuvo a 3 metros de distancia y pronunció una sola palabra en apache. Luego señaló directamente al pecho de Sterling y la repitió, con una extraña reverencia en su voz que carecía por completo de sentido. La palabra apache flotaba en el aire entre ellos como un desafío que Sterling no podía superar. El rostro curtido del guerrero no mostraba agresividad, pero sus ojos exigían una respuesta que Sterling no sabía cómo dar. Tras él, los 70 guerreros a caballo permanecían inmóviles como estatuas, con sus plumas blancas, creando un contraste inquietante contra el crudo cielo matutino. Sterling se aclaró la garganta y probó el lenguaje universal de la paz, levantando ambas manos lentamente. No quiero problemas. Ayudé a tu mujer porque estaba herida. Eso es todo. El guerrero ladeó levemente la cabeza, como si Sterling hubiera dicho algo interesante pero equivocado. Repitió la palabra apache, esta vez con la mano sobre el corazón, y luego señaló la cresta donde Ayana había desaparecido el día anterior. Como Sterling seguía sin comprender, el guerrero hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la clase de sonrisa que esboza un hombre cuando conoce un secreto que lo cambiaría todo. El guerrero metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba a un lado y sacó un objeto que le revolvió el estómago a Sterling. Era la brida de su caballo, la que había hecho a medida con distintivos conchos de plata que su padre le había regalado. Pero el cuero ahora estaba decorado con pequeños símbolos pintados que definitivamente no estaban allí el día anterior. El guerrero levantó la brida y volvió a hablar, usando diferentes palabras apaches, pero con el mismo tono de reverencia. Señaló a Sterling, luego a los símbolos pintados, y luego de nuevo a Sterling. El significado era inconfundible. Estos símbolos representaban algo de lo que Sterling había hecho, y ese algo era lo suficientemente significativo como para llamar la atención de 70 guerreros. Desde la cresta descendía un nuevo sonido, un canto, voces agudas que se entrelazaban en una armonía que le puso los pelos de punta a Sterling. Pero no era una canción de guerra. Había oído canciones de guerra apaches antes, y no sonaban como esta. Esta melodía transmitía celebración, gratitud y algo más que no pudo identificar, algo que sonaba casi a luto. El guerrero notó la confusión de Sterling y asintió con aprobación, como si su ignorancia fuera justo lo que esperaba. Guardó la brida en su bolsa y sacó algo más, una segunda pluma blanca, idéntica a las que portaban los demás guerreros.
se la ofreció a Sterling con ambas manos, hablando suavemente en apache. Sterling la miró fijamente. Aceptarla era como aceptar algo que no entendía, pero rechazarla podría ser peor. El guerrero esperó pacientemente, aún sosteniendo la pluma entre ellos, mientras el canto proveniente de la cresta se hacía más fuerte y complejo. Finalmente, Sterling extendió la mano y tomó la pluma. En cuanto sus dedos la tocaron, el guerrero asintió con profunda satisfacción y se giró para hacerles una señal a los demás. De inmediato, toda la formación comenzó a moverse, no hacia Sterling, sino en paralelo a su posición, como si se prepararan para escoltarlo a algún lugar. ¿Y por qué aceptar una simple pluma? Le parecía como si acabara de firmar un contrato escrito en un idioma que no entendía. El canto continuó. Y Sterling se dio cuenta, con creciente inquietud, de que la melodía se acercaba. Más voces se unían a él desde algún lugar detrás de él. Al darse la vuelta, casi se le paró el corazón. De un cañón que ni siquiera había visto emergía una procesión de mujeres y niños apaches, encabezados por un anciano con un elaborado tocado de plumas. Y allí, caminando junto al anciano, pero moviéndose lentamente debido a su pierna herida, estaba Ayana. Estaba viva, consciente, y miraba fijamente a Sterling con una expresión que mezclaba gratitud con algo que se parecía inquietantemente a la compasión. El anciano con el elaborado tocado se acercó a Sterling con pasos que sugerían ceremonia y propósito. Su rostro curtido transmitía la autoridad que emanaba de décadas de tomar decisiones que afectaban a tribus enteras. Tras él, la procesión de mujeres y niños seguía cantando, pero Sterling podía ver que observaban cada uno de sus movimientos con intensa curiosidad. Ayana avanzó cojeando, apoyándose en su pierna herida, pero avanzando con determinación. Al llegar a Sterling, le habló en un inglés preciso, con un acento marcado pero con palabras claras. Mi abuelo desea agradecer al hombre blanco que le devolvió la vida a su nieta. Sterling sintió que su confusión se profundizaba. Acabo de ayudar a alguien que estaba herido. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ayana tradujo sus palabras al anciano, quien escuchó atentamente y luego respondió en apache con rapidez. Su tono sugería que estaba corrigiendo algo importante. Ayana asintió y se volvió hacia Sterling, con sus ojos oscuros serios. Mi abuelo dice que dices cosas que no son ciertas. La mayoría de los hombres no te habrían ayudado. La mayoría de los hombres blancos habrían pasado de largo o algo peor, pero entregaste tu posesión más valiosa para salvar la vida de un enemigo. Esto no es algo que cualquiera haría, esta es la acción de alguien que sigue los antiguos códigos. El anciano se acercó y puso su mano sobre el hombro de Sterling. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una profunda emoción que trascendía las barreras del idioma. Ayana escuchó atentamente antes de traducir. Dice que has honrado la ley sagrada del don del caballo. Cuando un guerrero entrega su caballo de guerra para salvar una vida, se une a esa vida y a su gente. Desconocías esta ley, pero la ignorancia no altera el vínculo. Ahora estás conectado a nuestra tribu de maneras que deben ser honradas. A Sterling se le secó la boca. ¿Conectado cómo? ¿Qué significa eso exactamente? El canto se detuvo de golpe, y el repentino silencio se sintió ominoso. El anciano observó el rostro de Sterling durante un largo instante, y luego pronunció una sola palabra en apache. Todos los guerreros en la cresta respondieron alzando sus plumas blancas por encima de la cabeza. El gesto parecía un saludo, pero Sterling intuyó que era más que simple respeto. La expresión de Ayana se tornó preocupada mientras traducía. Dice que la conexión requiere una elección.
La ley sagrada exige que quien regale el caballo demuestre si su corazón coincide con sus acciones. Si es así, se une a la tribu como familia. Si no, hizo una pausa, mirando nerviosa a los guerreros armados que los rodeaban. ¿Si no qué?, preguntó Sterling, aunque sospechaba que no quería oír la respuesta. Si no, el regalo era una mentira, y las mentiras sobre cosas sagradas debían ser castigadas. Te devolverían el caballo, pero tu espíritu se consideraría envenenado. Serías señalado como alguien que roba el honor con falsa generosidad. Sterling observó a los 70 guerreros, la mirada firme del anciano y el rostro preocupado de Ayanna. Estaba atrapado entre dos opciones que no comprendía del todo, y ambas cambiarían su vida para siempre. La pluma blanca en su mano de repente se sintió más pesada que su caballo perdido, y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había desencadenado un antiguo ritual para el que no estaba preparado en absoluto. El anciano volvió a hablar, y esta vez sus palabras tenían el peso de la firmeza. La traducción de Ayanna golpeó a Sterling como un puñetazo. La ceremonia de elección comienza al atardecer. Hasta entonces eres nuestro invitado. Después del atardecer, serás nuestro hermano o nuestro enemigo. No hay un tercer camino. La aldea apache era diferente a todo lo que Sterling había imaginado. Oculto en una cuenca natural entre imponentes formaciones rocosas, consistía en viviendas tradicionales dispuestas según patrones precisos que denotaban generaciones de cuidadosa planificación. Lo que más le impactó fue la total ausencia de hostilidad. Los niños lo observaban con abierta curiosidad. Las mujeres asentían respetuosamente a su paso, y los hombres lo observaban con expresiones que sugerían que estaban midiendo algo que él no podía identificar. Ayanna caminaba a su lado. Su cojera era más pronunciada, pero su determinación era inquebrantable. Te preguntas por qué nadie muestra miedo ni ira hacia un hombre blanco en su lugar sagrado, observó. Sterling asintió. La idea me había cruzado por la mente. Esperaba algo diferente. El miedo y la ira son para los enemigos. Aún no eres enemigo, ni familia. Estás entre mundos, lo que te hace sagrado, hasta que la ceremonia de elección revela tu verdadera naturaleza. Se detuvo junto a una gran hoguera, donde varias mujeres preparaban comida. Mi abuelo quiere que entiendas lo que te espera al atardecer. Se acercaron a una vivienda más grande que las demás, decorada con símbolos que parecían contar historias que Sterling no podía leer. El anciano esperaba dentro, sentado sobre una estera tejida con varios objetos dispuestos ante él. Sterling reconoció la brida de su caballo entre ellos, pero también había otros objetos. Un cuchillo con un mango ornamentado, una pequeña olla de barro llena de lo que parecía pintura, y un manojo de salvia atado con tendones. El anciano le indicó a Sterling que se sentara frente a él. Cuando habló, su voz transmitía la fuerza del ritual y la tradición. Ayanna tradujo con cuidado, haciendo frecuentes pausas para asegurar la precisión. Dice que la ceremonia de elección consta de 3 partes. Primero, debes demostrar que tu don surgió de un cariño genuino, no de la búsqueda de ventajas o gloria. En segundo lugar, debes demostrar que comprendes la naturaleza sagrada del sacrificio realizando uno tú mismo. En tercer lugar, debes demostrar que puedes anteponer el bienestar de la tribu a tu propia supervivencia. Sterling sintió que un sudor frío empezaba a formarse a pesar del calor de la vivienda. ¿Qué clase de sacrificio? ¿Y cómo demuestro exactamente esto último? El anciano parecía entender inglés mejor de lo que lo hablaba, porque respondió antes de que Ayanna pudiera traducir. Tomó el cuchillo ornamentado y lo sostuvo de modo que la hoja reflejara la luz que se filtraba a través de la entrada de la vivienda.
Luego habló en apache, con un tono grave y ceremonial. El rostro de Ayana palideció al escuchar. Cuando tradujo, su voz apenas era un susurro. El sacrificio es una prueba de confianza. Debes permitir que te aten y te coloquen en una situación donde solo la misericordia de la tribu te salvará la vida. Si tu don original era puro, te salvarán. Si era falso, te dejarán morir como castigo por deshonrar sus leyes sagradas. Sterling miró fijamente el cuchillo, comprendiendo ahora por qué los 70 guerreros parecían tan tranquilos y expectantes. No estaban allí para luchar contra él, estaban allí para juzgarlo, y dependiendo de ese juicio, lo acogerían como familia o lo verían morir por el delito de falsa generosidad. El anciano dejó el cuchillo y tomó la vasija de barro, mojó el dedo en la pintura y dibujó un símbolo en su frente. Luego le ofreció la vasija a Sterling. El mensaje era claro. La ceremonia ya comenzaba. Estuviera Sterling listo o no. Afuera, el sol se había desplazado considerablemente hacia el horizonte occidental. Sterling se dio cuenta, con creciente temor, de que tenía quizás 2 horas para decidir si someterse a una prueba que fácilmente podría matarlo o intentar huir a pie a campo abierto mientras lo perseguían 70 guerreros montados. Cualquiera de las 2 opciones parecía un camino a la muerte, pero al menos preservaría su honor ante quienes ya le habían mostrado más respeto del que merecía. Sterling tomó la olla de barro con manos temblorosas, sintiendo el peso de su decisión como una piedra. La pintura aún estaba caliente por el tacto del anciano, y su aroma terroso le recordó la iglesia de adobe donde su madre solía rezar. Pensó en ella, preguntándose qué le habría dicho que hiciera en una situación para la que ningún sermón dominical lo había preparado. El anciano observó pacientemente cómo Sterling mojaba el dedo en la pintura. La mirada del anciano no reflejaba juicio, solo la atención constante que emanaba de toda una vida observando a personas enfrentarse a decisiones imposibles. Cuando Sterling finalmente dibujó en su frente el mismo símbolo que el anciano, éste asintió con algo que podría haber sido alivio. Has elegido confiarnos tu vida, tradujo Ayana, mientras el anciano hablaba. Ahora debemos prepararte para lo que viene al atardecer. Llevaron a Sterling afuera, donde toda la aldea parecía estar en movimiento. Los hombres organizaban piedras en un gran círculo. Las mujeres tejían largas cuerdas con fibras vegetales, y los niños recogían tipos específicos de madera que Sterling no reconocía. Todos se movían con la fluidez y eficiencia de quienes ya habían realizado estas tareas muchas veces, pero había una tensión subyacente que sugería que esta ceremonia no era rutinaria. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?, preguntó Sterling a Ayana mientras caminaban hacia el círculo de piedras. ¿La ceremonia del caballo? No es frecuente, quizás una vez por generación si acaso. La mayoría de la gente no es tan insensata como para entregar su único medio de vida por un desconocido. Hizo una pausa, estudiando su rostro. O lo suficientemente valiente. 3 jóvenes guerreros se acercaron, portando lo que parecían ropas ceremoniales. El anciano les habló brevemente y luego se volvió hacia Sterling. A través de Ayana, le explicó que Sterling debía vestir la vestimenta tradicional apache durante la ceremonia, ya que su propia ropa representaba el mundo que elegía dejar atrás. Mientras Sterling se cambiaba de ropa, notó que los 70 guerreros de la cresta se habían posicionado alrededor del perímetro de la aldea. Ya no lo observaban específicamente, pero su presencia transmitía un mensaje inequívoco. No habría escapatoria una vez comenzada la ceremonia. Las plumas blancas que portaban ahora estaban sujetas a las bridas de sus caballos,
creando un inquietante recordatorio visual del compromiso de Sterling. «Cuéntame sobre la primera prueba», le dijo Sterling a Ayanna mientras lo ayudaba a ajustar las prendas desconocidas. «La de demostrar que mi regalo era genuino». Ayanna dudó, mirando a su abuelo antes de responder. «Debes hablar con sinceridad sobre por qué me ayudaste. Pero no solo hablar, debes permitir que los miembros más sabios de la tribu te interroguen mientras estás atado e incapaz de defenderte con nada más que palabras. Te preguntarán cosas diseñadas para exponer cualquier motivo oculto, cualquier egoísmo, cualquier mentira que te digas sobre tu propia bondad». Sterling sintió un nudo en el estómago. «¿Y si deciden que me mentí a mí mismo sobre mis motivos? La ceremonia termina de inmediato, y te llevarán al límite de nuestro territorio, y te liberarán, te devolverán tu caballo y podrás irte. Pero también quedarás marcado para siempre como alguien en quien no se puede confiar, y ningún apache volverá a ayudarte, por muy desesperada que sea tu situación». El sol había bajado notablemente, proyectando sombras más largas sobre la aldea. Sterling pudo ver que el círculo de piedras estaba casi completo, y varios ancianos se habían reunido cerca, hablando en voz baja. Sus expresiones eran serias, y de vez en cuando, alguno de ellos lo miraba con una intensidad que le ponía los pelos de punta. «¿Qué pasa si apruebo la primera prueba?», preguntó Sterling, aunque no estaba seguro de querer saberlo. La expresión de Ayanna se tornó sombría. «Entonces te enfrentas a la segunda prueba, la del sacrificio. Y esa, mi nuevo amigo, es mucho más peligrosa que cuestionen tus motivos». El sol tocó el horizonte mientras Sterling se encontraba sentado en el centro del círculo de piedras, con las manos atadas a la espalda con una cuerda que parecía más fuerte que el cuero. Toda la aldea se había reunido alrededor del perímetro, con los rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la multitud reunida. Los 70 guerreros formaban un círculo exterior, inmóviles como centinelas, con sus plumas blancas, moviéndose suavemente, con la brisa del atardecer. 5 ancianos se sentaron frente a Sterling, cada uno con elaborados diseños de pintura que indicaban su condición de jueces en este antiguo procedimiento. El anciano abuelo de Ayanna se sentó en el centro, flanqueado por 2 hombres y 2 mujeres, cuyos rostros curtidos denotaban décadas dedicadas a tomar decisiones cruciales para su pueblo. Ayanna estaba junto a su abuelo, lista para traducir. Pero Stirling presentía que algunos de estos ancianos entendían inglés mejor de lo que aparentaban. La forma en que observaban su rostro al hablar sugería que estaban leyendo más que solo sus palabras. El interrogatorio comenzó con suavidad. ¿Por qué había estado en territorio apache? Sterling explicó que buscaba nuevas tierras de pastoreo después de que la sequía destruyera su pequeño rancho. ¿Dónde estaba su familia? Se había ido, les dijo con sinceridad. Sus padres murieron de fiebre, su hermana por complicaciones en el parto. No tenía esposa ni hijos. Entonces las preguntas se volvieron más agudas. ¿Había ayudado a Ayanna porque esperaba obtener algo del pueblo apache? Sterling lo negó, explicando que solo esperaba problemas con sus acciones. ¿Se consideraba un buen hombre que merecía una recompensa por su bondad? Esta pregunta hizo que Sterling se detuviera, pues no sabía cómo responder con sinceridad. «No sé si soy bueno», dijo finalmente. «Solo sé que dejar morir a alguien cuando podía ayudar me parecía mal». La anciana a su izquierda habló en apache con rapidez, con un tono cortante y desafiante. Ayanna tradujo a regañadientes. «Pregunta por qué no intentaste llevarme con tu gente para que recibiera atención médica».
¿Por qué me entregaste a los apaches cuando podrías haber sido considerado un héroe entre los blancos por salvarme? Sterling sintió que el sudor se acumulaba a pesar del aire fresco de la tarde. La pregunta lo llevó a algo que no había analizado del todo en su mente. Como pertenecía a su propia gente, alejarla de todo lo que conocía habría sido otro tipo de crueldad. El anciano a su derecha se inclinó hacia adelante y pronunció una sola frase en apache. Los ojos de Ayana se abrieron de par en par al traducir. Dice que hablas de crueldad, pero te condenaste a caminar 32 kilómetros por un territorio peligroso, sin caballo, sin armas y con poca agua. ¿Era esto bondad hacia ti mismo o un castigo por alguna culpa que cargabas? La pregunta golpeó a Sterling como un puñetazo. Imágenes destellaron en su mente. El rostro de su hermana al morir, porque no pudo llevarla a tiempo a un médico. Las tumbas de sus padres, que abandonó cuando el rancho quebró, todas las veces que había elegido el camino seguro en lugar del correcto. ¿Salvar a Ayana fue un acto de redención o simplemente otra forma de hacerse daño? Quizás ambas cosas, susurró, y la honestidad lo sorprendió. Los 5 ancianos hablaron entre sí en voz demasiado baja para que él los oyera. Sterling observó sus rostros, intentando interpretar expresiones que no revelaban nada. Finalmente, el abuelo de Ayana se puso de pie y se dirigió a la multitud en un tono ceremonial que se escuchó por toda la aldea. Cuando terminó de hablar, Ayana se acercó a Sterling con lágrimas en los ojos. Has superado la primera prueba. Los ancianos creen que tu corazón era sincero cuando me ayudaste. Hizo una pausa y se secó la cara. Pero ahora viene la prueba del sacrificio. Y debo advertirte, lo que están a punto de pedirte, ni siquiera yo sé si podría hacerlo. 2 jóvenes apaches se acercaron a Sterling con una caja de madera que depositaron junto a él con reverencia. Cuando el abuelo de Ayana la abrió, Sterling vio el contenido y sintió que se le helaba la sangre. Dentro había 5 flechas, cada una marcada con una banda de diferente color, y un pequeño trozo de cuero con símbolos pintados. El anciano levantó el cuero y se lo mostró a la multitud, hablando en un tono ceremonial que se oyó por toda la silenciosa aldea. Al terminar, Ayana se acercó a Sterling con evidente reticencia. La prueba del sacrificio requiere que elijas a qué miembro de nuestra tribu se enfrentará al peligro para demostrar tu valía, dijo con una voz apenas susurrante. 5 de los nuestros se han ofrecido como voluntarios para arriesgar sus vidas en tu ceremonia. Las flechas representan diferentes pruebas, cada una peligrosa, pero superables si la persona es hábil y tiene suerte. Sterling miró las flechas, horrorizado. No lo entiendo. ¿Se supone que debo elegir a alguien más para que arriesgue su vida por mí? Eso no es sacrificio. Es crueldad. Ese es precisamente el punto, respondió Ayana. La prueba mide si permitirás que otros sufran por tu propio bien o si encontrarás otra salida. Muchos de los que se someten a esta prueba eligen una flecha de inmediato, pensando que el riesgo ajeno es un pago aceptable por su propia aceptación en la tribu. El anciano habló de nuevo, y Ayana continuó traduciendo. Pero hay otra opción. Puedes negarte a elegir una flecha y, en cambio, ofrecerte a enfrentar las 5 pruebas tú mismo. Esto nunca se ha hecho, porque nadie puede sobrevivir a las 5 pruebas solo. Sería una muerte segura. Sterling sintió el peso de una decisión imposible aplastándolo. Alrededor del círculo, pudo ver a 5 voluntarios apaches listos. Había un joven que apenas había salido de la infancia, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, un guerrero mayor con cicatrices en los brazos, una adolescente que le recordaba dolorosamente a su hermana muerta,
y un hombre de su misma edad con esposa e hijos pequeños, visible entre la multitud detrás de él. ¿Qué son las pruebas?, preguntó Sterling, aunque sospechaba que la respuesta no le ayudaría en su decisión. Ayanna señaló cada flecha una por una. La flecha roja significa cruzar los rápidos del cañón del diablo de noche. La flecha negra significa entrar en la cueva donde se esconden los gatos monteses y recuperar una piedra de la cámara más profunda. La flecha blanca significa escalar la pared del acantilado que nadie ha logrado escalar con éxito desde que se recuerda. La flecha amarilla significa escalar la pared del acantilado que nadie ha logrado escalar con éxito desde que se recuerda. La flecha amarilla significa entrar solo al territorio de la tribu rival que mató a 3 de los nuestros la primavera pasada y regresar con pruebas de contacto pacífico. La flecha azul significa hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. La flecha azul significa dejarse morder por una serpiente de cascabel y confiar en la medicina tradicional para salvar la vida. Cada prueba representaba una muerte casi segura, y se esperaba que Sterling eligiera a la persona inocente que moriría por su aceptación en una tribu a la que nunca había solicitado unirse. Los 70 guerreros observaban desde sus posiciones alrededor del perímetro de la aldea. Sus plumas blancas parecían menos un adorno y más un recordatorio de un funeral que aún no había tenido lugar. Sterling cerró los ojos y pensó en las últimas palabras de su hermana. Ella le había dicho que la verdadera valentía no consistía en no tener miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando el miedo te consumía. También le había dicho que algunas cosas merecían la pena morir, y proteger a los inocentes era la primera de la lista. Cuando abrió los ojos, Sterling miró directamente al abuelo de Ayanna. No elegiré una flecha. Si alguien tiene que enfrentar estas pruebas para mi aceptación, seré yo. Las 5 pruebas. Esta noche, la expresión del anciano no cambió, pero algo se transformó en sus ojos, algo que podría haber sido respeto. La multitud murmuró sorprendida, y los 5 voluntarios miraron a Sterling con expresiones que iban del alivio al asombro. Pero fue la reacción de los 70 guerreros lo que más los sorprendió. Al unísono, quitaron las plumas blancas de las bridas de sus caballos y las alzaron por encima de sus cabezas, creando un bosque de penachos pálidos contra el cielo que se oscurecía. El abuelo de Ayanna se levantó lentamente de su asiento. Su rostro curtido reflejaba una profunda emoción al observar la expresión resuelta de Sterling. El anciano habló en apache, y su voz resonó por la silenciosa aldea con la autoridad de una decisión absoluta. Al terminar, los 70 guerreros respondieron con un sonido que Sterling jamás había oído, un canto bajo y rítmico que parecía provenir de la tierra misma. Ayanna dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos mientras traducía las palabras de su abuelo. Dice que ningún hombre en la historia de nuestro pueblo se ha ofrecido jamás a afrontar los 5 juicios solo. Tal disposición a morir antes que causar daño a inocentes demuestra un corazón que ya es apache, tenga sangre apache o no. El anciano continuó hablando, y sus siguientes palabras causaron visible conmoción entre la multitud reunida. La voz de Ayanna tembló al traducir. Dice que las pruebas han terminado. Ya has superado la prueba del sacrificio al demostrar que preferirías morir antes que permitir que otros sufrieran por tu bien. La ley de donación de caballos está satisfecha, y eres declarado hermano de nuestra tribu. Sterling sintió confusión mezclada con alivio, pero en realidad aún no he hecho nada. Dije que lo haría. El anciano sonrió por primera vez desde que Sterling lo conoció, y cuando volvió a hablar, sus palabras transmitían una dulce sabiduría.
A través de Ayana, explicó. Las pruebas existen para revelar el corazón, no para causar la muerte. Un hombre que elige una muerte segura antes que dañar a otros ha mostrado su corazón por completo. No se necesitan más pruebas. Lo que sucedió a continuación dejó a Sterling sin aliento. Los 70 guerreros desmontaron al unísono y comenzaron a caminar hacia el círculo de piedras. Al acercarse, cada uno se arrodilló y colocó su pluma blanca a los pies de Sterling. Luego sacó algo de su cinturón o alforja. Sterling observó con asombro cómo una pila de ofrendas crecía ante él. Cuchillos de hermosa factura, mantas tejidas a mano, joyas talladas, y finalmente, un guerrero trajo su propio caballo, ahora con arreos apaches nuevos, decorado con símbolos de honor y respeto. El guerrero que encabezaba la expedición, el mismo hombre canoso que se había acercado a Sterling esa mañana, dio un paso al frente y habló en un inglés preciso. Hermano Blanco, vinimos aquí para presenciar el juicio. Esperábamos llevarnos un cuerpo para enterrarlo, o escoltar a un nuevo miembro de la tribu a nuestros campamentos en las montañas. No esperábamos encontrarnos con un hombre digno del mayor honor que nuestro pueblo puede otorgar. ¿Qué honor?, preguntó Sterling. Abrumado por la magnitud de lo que sucedía, el guerrero sonrió. Estás invitado a llevar la protección de 70 familias. Cada pluma representa la promesa de un guerrero de que tu seguridad es tan importante como la de sus propios hijos. Cada regalo representa un hogar que te albergará, alimentará y defenderá mientras vivas. Esto solo se ha otorgado a 3 hombres blancos en toda nuestra historia. Y nunca antes a un hombre que no haya nacido entre nosotros. El abuelo de Ayana se acercó a Sterling y le puso ambas manos sobre los hombros. Al hablar, su voz tenía el peso de una ceremonia sagrada. Dice que llegaste a nosotros como un extraño que nos dio un regalo. Te vas como un hermano que recibió 70 regalos a cambio. Su caballo fue devuelto con marcas de honor que garantizarán un paso seguro por cualquier territorio apache. Pero más que eso, le ha demostrado a nuestro pueblo que algunos hombres blancos comprenden el verdadero significado del coraje y el sacrificio. Sterling montó su caballo, sintiendo el peso de 70 plumas blancas atadas a su silla y la calidez de la aceptación que nunca esperó encontrar. Mientras se preparaba para dejar la aldea, toda la tribu se reunió para despedirlo, con rostros que reflejaban un respeto inimaginable apenas unas horas antes. Ayana se acercó a su caballo por última vez. ¿A dónde irás ahora, hermano? Sterling miró hacia el horizonte donde lo esperaba su antigua vida, y luego de vuelta a la aldea apache donde había descubierto algo sobre sí mismo que desconocía. Creo que iré al norte, hacia las montañas. He oído que hay buen pasto allá arriba, y parece que tengo nuevos vecinos que conocer. Los 70 guerreros montaron sus caballos y formaron una escolta de honor mientras Sterling salía del pueblo. Su presencia a su alrededor lo hacía sentir como protección, familia y hogar, todo a la vez. Las plumas blancas de su silla reflejaban la luz de las estrellas, marcándolo para siempre como un hombre que había pasado por la prueba del fuego y emergió como algo más grande de lo que jamás había imaginado. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro inolvidable cuento del oeste.